Hola, buenas tardes. Quería agradecerle a iCáncer por la invitación y sobre todo por la libertad de elegir el tema a tratar. Es un área difícil para un cirujano estar hablando de oncología molecular. Entonces yo he titulado esta charla de la siguiente manera: la oncología molecular y el enfoque quirúrgico del paciente en mastología. Entonces al final de la charla vamos a ver si realmente es un enfoque tradicional o es nuevo. No tengo conflicto de interés. Yo trabajo en dos clínicas, una de cirugía plástica y en la clínica Ricardo Palma en el área de mastología, que es liderada por el doctor Mauricio León. En la agenda la he partido en tres. Vamos a hablar sobre la introducción a la ciencia, que es la parte más difícil realmente. Luego vamos a ver cómo es el enfoque hacia el paciente y la genética de línea germinal. Y luego cómo enfocamos hacia el tumor, la genética somática. Entonces, hablando de la introducción a la ciencia, podemos ver una foto de dos cirujanos operando en los 2000 y uno le dice al otro, oye, escuché que en unos años el proyecto del genoma humano va a estar terminado. Y el otro le dice, qué interesante, acuérdate que después de esta mastectomía tenemos un cáncer de colon. ¿Por qué? Porque antes eran todistas los cirujanos. Y ahora tenemos un chat, ¿no? 2019, entre dos cirujanos oncólogos de mama. Un peruano le dice a una argentina, oye, vi una paciente con carcinoma in situ operada hace 2 años. Un médico de otra especialidad no relacionada a la oncología le ha sugerido un test genético. Y la argentina le dice, ¿y qué dice el informe? Bueno, es un resultado positivo por una mutación rara. ¿Rara por qué? Porque no es BRCA. ¿Okay? ¿Has tenido algún caso así? Quiero una mastectomía bilateral. ¿Okay? Y la argentina dice, esa mutación es rara. No creo que esté incluido en todos los paneles comerciales. ¿Esa mutación es germinal o es somática? Y el cirujano dice, no sé, tengo que ir a operar. Nos vemos. Vivimos el día después de mañana, ¿no? Y el día después de mañana es la era de Angelina Jolie y su efecto. Realmente esta charla es real y esos son los participantes de esa charla. Carolina el año pasado presentó en Estados Unidos un trabajo sobre consejería genética de Argentina y me llamó bastante la atención. Veamos la línea de tiempo. En 1859 Darwin habla de la teoría de la evolución. Más adelante Mendel habla de los patrones de herencia. Y luego, obviamente, descubren el ADN, ¿no? Secuencian el ADN y empieza el proyecto del genoma humano, que terminó después de 13 años con billones de dólares gastados, y entra un nuevo jugador a la cancha, que es la siguiente generación de secuenciamiento, NGS. Acuérdense de esas siglas porque es muy importante para el resto de la charla. Acordémonos que en la era en que Mendel descubría los patrones de herencia, Halsted todavía ni siquiera era cirujano. Halsted es el más famoso cirujano de mama de la época. Y bueno, hoy en día ya tenemos un mercado global en base a la NGS. Entonces, ¿qué cosa es la genómica? Ya no es una promesa, es una realidad, es la medicina de precisión y generalmente se trató de utilizar para identificar si los bebés que iban a nacer tenían alguna enfermedad rara, alguna trisomía, que es la que te da el síndrome de Down, por ejemplo, o en niños con enfermedades que no se podían diagnosticar de una manera muy fácil. Además tenemos que en los adultos ya hay enfermedades comunes, ¿no? Predisposiciones genéticas para una enfermedad cardiovascular o una neoplasia maligna. Tenemos además la farmacogenómica, que es nada más y nada menos que ver si a tu cuerpo le cae muy bien el medicamento fulano y tal. Y obviamente en el terreno del cáncer tenemos la terapia dirigida, la predicción del pronóstico y la biopsia en líquida. Todo esto es terreno de la oncología molecular. El segundo jugador en la cancha es el cirujano de mama, definido como un cirujano con fuerte compromiso con el paciente en mastología. Es decir, el más del 80% de la práctica lo hace con pacientes con alguna patología de la mama, de un entrenamiento enfocado, alta calidad de atención y es miembro integral del equipo multidisciplinario. Ahora, ¿cómo se define un cirujano oncólogo? Que la mayoría de los que practicamos mama aquí somos cirujanos oncólogos. Es un cirujano empático, es científico, es líder, es innovador. ¿Qué significa esto? Que tiene que capacitarse y adaptarse a las nuevas tecnologías. El tercer jugador es el mercado. No hay intereses personales, hay empresas, buscan utilidades y sobre todo buscan innovación y mejora continua. ¿Cómo se presenta un cáncer de mama? Bueno, lo más frecuente es que sea esporádico, que no tenga nada que ver los genes o poco que ver, ¿no? Y el resto 10%, como ya dijeron, puede ser en gran porcentaje explicado por el BRCA o por otros genes que han salido a la luz recientemente. La herencia no es igual que la penetrancia, y esos son conceptos de ciencias básicas que tenemos que complementar el día de hoy. La penetrancia, ¿qué significa? Es la probabilidad de que alguien que haya heredado un gen que está mutado realmente exprese la enfermedad.
Entonces acá tenemos una figura muy conocida, tenemos la célula con el núcleo, dentro del núcleo están los cromosomas, y el cromosoma no es nada más que el ADN enrollado, y hay nada más y nada menos que 3.2 billones de pares de bases que conforman el ADN, y una porción del ADN es un gen. Este gen va a codificar una proteína que tiene una acción especial. Para saber cómo están los cromosomas, hacemos una prueba que se llama cariotipo, que es lo que vamos a ver las variantes groseras, si existe una ausencia de un cromosoma, si existen 3 cromosomas, pero para ver las variantes pequeñas que son las que realmente importan, cómo va a cambiar un gen, se hacen 2 pruebas. Se puede hacer secuenciamiento, ahí es donde la NGS toma gran vuelo, y el genotipo. Son diferentes, y bueno, el secuenciamiento estándar es el que hacía Sanger, y es el gold estándar, ahora es muy caro, es más lento, y la NGS permite comparar un montón de ADNs a la misma vez y buscar pequeñas variaciones para encontrar pues, dónde está la mutación específica, ¿no? Tenemos que el genotipo realmente es una prueba un poquito más limitada que el secuenciamiento. Si vemos en la flecha al costado, el genotipo realmente ve muy poquita cantidad de ADN, mientras que el secuenciamiento puede llegar a ver todo el ADN. Ahora va la historia. La oncología molecular hacia 1990 ya olfateaba que existía algún vínculo del cáncer de mama hereditario con un gen. Entonces, el mercado comercial se pone en las pilas y esta empresa abre, Myriad, ¿no? En el 91 es una startup de científicos buscando la mutación del BRCA. En el 94 la encuentran y la patentan, BRCA1. En el 95 patentan BRCA2 y en 96 lanzan al mercado su primera prueba. Pero la primera prueba ya no tenía nada que ver con los médicos. Era una prueba del modelo Direct to Consumer, DTC. ¿No? Y esto es bastante importante porque ¿cómo te van a pedir una prueba molecular genética de muy difícil interpretación si no hay un médico de por medio? ¿No? Esto era ventas online o ventas sin receta. Obviamente los médicos se asociaron y le hicieron la guerra, ¿no? Hubo un juicio de por medio. La Asociación de Médicos de Patología Molecular le terminó ganando el juicio a Myriad y a partir del 2013 pierden la patente y es donde explota realmente todo, ¿no? Porque ya otros laboratorios ya podían buscar BRCA1 o BRCA2. En 2010, ASCO dice que tiene una gran preocupación en la comunidad médica sobre los aspectos de las pruebas genéticas del modelo DTC. Claro, el modelo DTC atentaba al modelo médico tradicional. ¿Por qué? Porque cruzaban data que era bruta, no era data bien analizada, había muchos intereses económicos de por medio y probablemente la salud no era el primer problema que ellos querían abordar. Luego hay muchas regulaciones con la GAO y la FDA. Hablamos de un modelo DTC 2.0 donde ya los médicos participan y está un poco más regulado el asunto, pero esto es reciente. Obviamente el mercado comercial de todas estas empresas está en el boom, está creciendo, las proyecciones son altas y todos estos son algunos de los participantes que venden sus productos de pruebas genéticas, genómicas y que ya conocemos. Ahora sí, vamos a cómo enfocamos el tema con un paciente y el ejemplo es Angelina Jolie, ¿no? ¿Cuál es el rol del cirujano? El rol del cirujano es que primero está en el consultorio, ¿no? Uno recibe al paciente en el consultorio para operarlo y en el interín de que realiza una historia clínica se da cuenta de si ese paciente tiene antecedentes familiares o tiene un perfil como para beneficiarlo de un test genético o proponerle repetir el test que le han hecho. De repente fue a un laboratorio no muy confiable. Además está el rol de la consejería genética antes de tomar un test. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tratar. Luego viene la toma del test. Y luego viene obviamente la interpretación y la consejería después del test, ¿no? No podemos resumir todo en que, ok, ha venido una paciente con un test positivo, la opero, porque entraríamos en muchos problemas. Eso tiene impactos psicológicos de por medio. Entonces luego viene cómo vamos a hacer el manejo. ¿Seguimos haciendo el screening, seguimos haciendo las pruebas o le damos efectivamente una cirugía? Y luego viene la cascada de test genéticos a toda la familia. Y por supuesto el manejo de las variantes de significado incierto. Entonces, es muy importante que dentro de todo este remolino, el paciente esté al medio y obviamente el cirujano oncólogo tenga un genetista de confianza, un psicólogo oncólogo y sobre todo un buen laboratorio con el que ya ha trabajado. En internet existen algunas ayudas como sobre hacer un árbol genealógico, no es nada del otro mundo. Lo único que tenemos que hacer es tener 3 generaciones por lo menos. Sirve de mucho tener la edad y el tipo de cáncer que ha tenido cada miembro de esta familia y el genetista después lo pulirá, ¿no? El genetista además trabaja con algunos modelos de riesgo que ahorita no voy a entrar en detalle
Y en el INEN hicieron una publicación sobre la consejería y llegaron a dos conclusiones: que hay escasez de profesionales capacitados en consejería genética, y la otra, que hay que ampliar el proceso de capacitación para llegar a hacer una buena consejería genética. Generalmente un médico que recibe una prueba que dice tiene una mutación en test en el gen fulano de tal, el médico lo primero que va a decir: esa no es mi área de competencia. Pero es un error, ¿no? Hoy en día hay una inmensa demanda por pruebas de ETC y hay una escasez de profesionales. ¿Eso qué quiere decir? Que el cirujano oncólogo también debe capacitarse, aprender de la medicina de precisión y la consejería. Ya hay guías de práctica clínica publicadas hace algunos años. Y, por ejemplo, unas pruebas genéticas en línea germinal. ¿Línea germinal qué significa? Es un término un poco complicado. ¿Qué significa? Que todas las células del cuerpo tienen la mutación. Es decir, puede ser por antecedentes familiares de cáncer, se sospecha un patrón hereditario. La persona puede ser portadora, es decir, que todavía está sano, o puede ya estar enfermo. Y la prueba se hace a partir de tejido sano, de fácil acceso. ¿Por qué? Porque obviamente la mutación está en todas las células del cuerpo. Puede ser en la saliva, puede ser en la sangre. El típico ejemplo es el test de BRCA, el BRCA-análisis de Myriad. Claro, esto puede ser una persona sana para ver si es portador con los antecedentes importantes, o puede ser una persona enferma para buscar realmente si esa mutación es germinal o ver si fuera algo somático. Antes los tests solo tenían enfocado en un solo gen. Ahora ya está más abocado hacia paneles de genes relacionados. El manejo quirúrgico, que es lo que más les llamaría la atención acá, es muy diferente entre un portador y una persona que es enferma. Un portador de un BRCA1 o BRCA2 puede tener una penetrancia, es decir, puede llegar a tener la probabilidad de desarrollar la enfermedad hasta más del 80% de las veces. Y sabemos que la cirugía le reduce el riesgo, ¿no? Una mastectomía profiláctica baja el riesgo bastante, una oferectomía también lo hace, pero no todos optan por la cirugía. Hay combinaciones de edades en las que se ha visto que una mastectomía a los 25 y una oferectomía a los 40 beneficia. Y el típico ejemplo de una cirugía en un portador, ¿quién sería? Angelina Jolie. Como vemos, ella tenía el BRCA1 mutado y tenía más de 80% de probabilidades de desarrollar la enfermedad. Y ella optó por operarse. ¿Cómo es el manejo quirúrgico en un paciente ya enfermo en donde se descubre que tiene el BRCA mutado? Bueno, quitarle la otra mama es una gran alternativa y la oforectomía reduce el riesgo de muerte. Sabemos que no solo existe el BRCA, existe muchísimos genes relacionados al BRCA y otros no tan relacionados. Y así como existe una gran variedad de genes que están en estudio, existe una gran variedad de guías, ¿no? Es bueno conocer que existe esto. Ahora, hace poco salió unas recomendaciones de la Sociedad Americana de Cirujano de Mama, en las que básicamente dice que si no sabes del tema no recomiendas un test genético porque vas a meter en problemas al paciente. La otra dice que sigas las guías en NCCN, que las variantes de significancia incierta no le hagas caso todavía porque no sabemos qué hacer con ellas. Las pacientes que han tenido un test anterior se pueden beneficiar de la actualización de la información, es decir, un laboratorio puede constantemente actualizar la información y dar tu llamada y decirte, bueno, tu test antes era negativo, ahora hemos informado que puedes tener una variante importante, ¿no? Que hay que considerar. Tenemos una gran cantidad de empresas bien posicionadas que hacen este tipo de pruebas, algunas con algunos errores, lógicamente, pero esto es aprendizaje en el camino, ¿no? Tenemos diferentes ejemplos. Y como le dije, ya empieza a salir la evidencia de qué hacer con los genes que no son BRCA, ¿no? Hay algunos que ya tienen buenas recomendaciones para operar la mama y otros operar el ovario. Y lógicamente siempre está el dilema. ¿Realmente hay que tomar acción en ese gen mutado? Y la otra es, ¿el seguro va a querer cubrir? ¿Le parece costo efectiva la intervención? Bueno, el tercer punto es hablar sobre las pruebas genéticas somáticas. Es decir, ya tienes un tumor, hay que estudiar ese tumor, ¿no? El paciente ya está enfermo con cáncer. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque vamos a encontrar una mejor sensibilidad terapéutica. Pueden haber mutaciones de resistencia que hacen que el tratamiento no sea tan efectivo. Vamos a evaluar mejor el diagnóstico, el pronóstico de las terapias dirigidas. Hemos visto al doctor Henry Gómez miles de veces hablar sobre esta diapositiva. Algunos cirujanos no la entendían, pero esto simplemente habla de que hay mutaciones puntuales que se pueden buscar a través de la NGS haciéndoselo a las muestras tumorales. Entender que las vías pueden mutar para hacerse más resistentes, y hay cirujanos que hablan de esto hace 4 o 5 años en congresos internacionales. También se puede aplicar a la neoadyuvancia, es decir,
Puedo analizar esa biopsia core no solo con la inmunistoquímica del FISH, sino que ahora también puede ser candidato a que le hagan NGS, identificar blancos terapéuticos y entrar a algún ensayo clínico. Tenemos otras empresas que ya tienen sus portafolios con mutaciones somáticas, con paneles, más de los genes convencionales, por así decirlo. Y lógicamente está lo bien conocido, la adyuvancia, ¿no? Las plataformas genéticas. O sea, yo he usado bastante Oncotype. En la clínica Ricardo Palma con el doctor Mauricio León tenemos una buena experiencia. Y están otras firmas como EndoPredict, como Prosigna, como MammaPrint. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero es un examen que se le hace al tumor con tecnología PCR. Y nosotros publicamos un trabajo el año pasado en Orlando sobre la casuística que tuvimos en la clínica Ricardo Palma. Y claro, comprobamos lo que dice la propaganda. Más del 70% evitó la quimioterapia. Y eso es bastante bueno, porque ahí estamos viendo la utilidad de las pruebas. Y en diciembre en San Antonio nos aunamos al grupo Oncosalud, que presentó una data importante en pacientes jóvenes. Más de 550 casos. El último punto es farmacogenómica, es decir, tengo un paciente con BRCA1 positivo, enferma de cáncer de mama, quiero hacer una prueba para saber si este tratamiento olaparib va a ser eficaz. Y efectivamente, das la prueba y te dan un reporte y dice, esta droga sí sirve. ¿Por qué sirve? Porque va a bloquear justamente eso en donde está haciendo daño el gen mutado. Y una de ellas es Lynparza, por ejemplo. Ahora, para terminar, los recursos de capacitación constante son amplios. ASCO tiene su propia web con diferentes cursos que se pueden tomar. Yo lo tomé, es bastante bueno, lo recomiendo. Precision Medicine Academy, videoclases muy didácticas. Y el resumen, claro, tienes una sospecha de mutación germinal, típico BRCA, ok, hay que sacar prueba de sangre o de saliva. Y la otra es mutación somática, tienes ya un enfermo con cáncer, podría, si cumple los criterios, mandarle un Oncotype. ¿Cuáles son los puntos para llevarse a la casa el día de hoy? Hay que conocer cuáles son los productos comerciales que están allá afuera, ¿no? Y ver cuáles son de utilidad para nuestra práctica médica. La genómica es la medicina de precisión y debemos adoptarla. El cirujano 2.0 es el que se adapta al cambio. Las decisiones terapéuticas son en conjunto, el paciente y la evidencia científica. Y una mastectomía profiláctica no debe tomarse a la ligera. Necesita consejería genética, pruebas adecuadas, un psicólogo-oncólogo y cirugía reconstructiva de por medio. Muchas gracias al equipo de la clínica.